Vamos a la mesa para charlar con nuestros invitados del día de hoy, a quienes vamos a presentar, por supuesto, y vamos a charlar con Daniel Steingart. ¿Lo dije bien? Bien, bien. Lo dije bien. Y Yamil Santoro, dirigente de Unión Pro. Gracias a los dos por estar acá. Bueno, es un panorama complicado el tema de la economía. Está muy difícil, por supuesto, para los trabajadores. Pero quiero, y empiezo por Yamil para preguntarle, ¿cuál va a ser el plan de gobierno para reducir esta brecha? Bueno, el plan, ya está en marcha, que ha sido primero estabilizar la macroeconomía. El trabajo que se hizo en el 2016 ha sido fenomenal en ese sentido, destacado por economistas de izquierda, de derecha, que se logró salir del cepo, se logró empezar a estabilizar el tema de la inflación. Este año se proyecta que la inflación va a estar, el gobierno estima 17%, consultoras 20%, pero mitad de lo que fue en 2016, y tengamos en cuenta que la inflación del 2016 fue muy similar a la del 2014 con Kicillof, sin ninguna corrección de ningún tipo. O sea, ahora sí. Les gusta compararse con el kirchnerismo, no, les gusta parecerse. Es que hay que entender de dónde se vino, de dónde se viene. Porque de hecho, buena parte de la inflación que uno tiene es inercial. Y en buena medida también tiene que ver con que el Estado hace muchos años viene gastando más plata que la que tiene. Y el kirchnerismo optó desde el 2007 hasta el 2015 financiarlo con emisión monetaria, que eso genera inflación. La inflación que hemos tenido durante los últimos años, que fue de las más altas del mundo, era la consecuencia de que el Estado gastaba más plata que la que tenía. ¿Y quién pagaba realmente el pato de eso? Los más pobres. Porque en todo caso el trabajador registrado, que puede atarse a una paritaria, podía discutir, ganar un punto más, un punto menos, pero más o menos estaba resguardado. Casi el 50% de los trabajadores en Argentina pertenecen al sector informal. Esos vienen siendo víctimas sistemáticamente de la inflación. ¿Qué va a hacer este gobierno? Por un lado, como dijimos, generar todas las correcciones que hacen falta para que Argentina vuelva a crecer, y por el otro lado, empezar a permitir que los trabajadores se registren de manera masiva. Ahora se está por sacar un blanqueo laboral que va a contribuir en ese sentido, y se está discutiendo bajar las cargas laborales para permitir que las pymes puedan contratar más personas, generar más empleo, aumentar la productividad y que todos tengamos una mejor calidad de vida. Hay gran parte cierta de lo que me estás contando, hay parte que no estás diciendo. O sea, me parece que hay una autocrítica del gobierno que no hicieron, y es sobre todo en el pronóstico al cepo. Y recuerdo una frase de Prat Guy que decía: los precios ya están con el dólar puesto a 16 cuando Argentina tenía un dólar a 10 pesos, vamos a hablar redondeando, y dijo que no se iba a trasladar a precios. Sin embargo, se terminó trasladando a precios cuando se liberó el cepo. El pase a precios que hubo de eso fue del 20%, lo mismo que tuvo el mismo impacto que tuvo la devaluación de Kicillof en ese sentido. Claro, pero acá había una proyección de que eso no se iba a pasar a precios, porque también, el dólar decían que estaba a 16 ustedes. Y podemos también plantearlo, Argentina tiene muchas particularidades, entre ellos el mercado, intermediario de la intermediación está muy concentrada. Tenemos un país con las importaciones cerradas, entonces no tenés limitante externa que permita corregir precios, entonces hay varios problemas que corregir, tenemos fletes altísimos, tenemos impuestos altísimos. Coincido. Son todas cosas que hay que trabajar para ganar o recuperar, si se quiere, poder adquisitivo del salario. Se estima que este año todas las paritarias van a cerrar por arriba de la inflación, este año se va a recuperar poder adquisitivo, y creo que más importantemente que esta discusión kirchnerismo o no kirchnerismo, es discutir qué medidas podemos tomar para que Argentina crezca lo más posible, con la mayor rapidez posible, que es lo que permite que más personas salgan de la pobreza acá y en todo el mundo. Lo otro que me parece curioso a nivel económico por parte del gobierno es señalar el gasto público del kirchnerismo, que es cierto que era muy elevado, que el déficit fiscal era muy grande, absolutamente insostenible. Sin embargo, el gobierno nacional incrementó durante su gestión el gasto público. Sí. Si no era por lo que cerró el blanqueo sobre fin de año, que es un cargo único que uno recibe, el gasto público se hubiese incrementado. Correcto, hay que tener en cuenta que se expandieron planes sociales, todos los monotributistas pasan amplió lo que es la UH para los monotributistas. Tuviste la reparación histórica, que en el medio de un contexto recesivo decidiste dejar de patearle el juicio a los jubilados y pagarles lo que el Estado le debía y que se estaba apalancando con eso. Para mí fue una posición muy valiente del gobierno de decidir gastar más en seguridad social, en que las personas tengan una mejor calidad de vida, y en todo caso buscar la manera de ir, pateando el gasto hacia adelante con recursos genuinos como es el endeudamiento, contrario a lo que era emitir billetes para sostener el gasto público. Igualmente, Mauricio ha sido claro con esto, que el déficit fiscal no es sustentable, no se puede sostener en el tiempo, y que hay que hacer un esfuerzo en todo el gobierno para buscar cómo gastar mejor sin descuidar a los que menos tienen, para que Argentina pueda ser sustentable en cuanto al estado que tiene, ¿no? Daniel, ¿cuál es tu posición?
Bueno, a ver, en primer lugar, un par de las cosas que dijo Yamil, con las cuales discrepo. La idea de que la inflación es sí o sí, la principal causa es la emisión, digamos, sin respaldo. Ahí hay mucha discusión en la literatura, no hay un gran consenso, hay algunas personas que tienen una idea. Este gobierno cree en esa Una idea. emisión descontrolada, de todas maneras, Sí, en eso sí. podemos coincidir. Yo tengo ¿no? otra idea sobre cuál es la inflación, tiene que ver con, en su momento tuviste un shock de precios internacionales hacia 2006-2007, que a diferencia de otros países de América Latina que apreciaron sus monedas, Argentina optó por mantenerla estable en términos nominales, eso generó cierto tipo de presiones inflacionarias, el gobierno en su momento anterior había querido mantenerla estable para el tipo de cambio, para dar competitividad a la industria, eso no le terminó saliendo bien. Asimismo, tuviste conflicto distributivo entre sindicatos y empresarios, empezó a haber una puja distributiva. Hay otras razones que tienen que ver con por qué hubo inflación. Y este año, claramente, la inflación, como bien dijo Yamil, se disparó en buena medida por la salida del cepo. Salida que podemos discutir si es más exitosa o no, si era necesario o no. Yo creo que sí era necesaria la salida del cepo. Ahora, creo que el gobierno lo que hizo fue, en lugar de compensar una distribución de ingresos como implica una devaluación como la salida del cepo, la amplificó. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos vas a devaluar 50% de la moneda, cuando encima bajás retenciones, estás dándole más plata al sector beneficiado, ¿sí? La baja de retenciones recarga el efecto de la devaluación. Entonces, en lugar de compensar entre distintos actores, al contrario, estás generando más polarización. Encima, después de eso, 2-3 meses después, febrero primero, abril después, tuviste un nuevo leño al fuego de la inflación, que era el tema tarifas. Es verdad que había que corregir algunas cosas, etcétera. El tema es el timing de esas cuestiones. Hiciste 3 cosas seguidas, que fue salir del cepo, bajar retenciones y subir tarifas, y eso te terminó generando un primer semestre tremendamente inflacionario, ¿sí? Y si uno mira lo que fueron las políticas de este año, yo ahí también discrepo con Yamil. En general se tendió a recomponer rentabilidad y a recomponer ingresos en los deciles más altos. Y en parte este aumento de la desigualdad tiene que ver con medidas que han apuntado a eso. O sea, desde la baja de retenciones, baja de bienes personales, menor presión fiscal en ganancias, porque el impuesto a las ganancias ha subido muy por debajo de la recaudación, 10% nominal, una recaudación del 30% aproximadamente, un poquito más, y inflación por arriba en torno al 40%. Eso te termina generando una estructura más regresiva. Estoy completamente de acuerdo en que, en términos inflacionarios, 2016 es parecido a 2014, promedio 40%. Sí hay una diferencia, que es que en 2014 el empleo formal privado creció muy poquito, 0,1%, este año está cayendo 0,7%. Esta caída es la más grande desde 2009 y es la segunda más grande desde 2002. ¿Por qué está pasando esto? Por varias razones. Puede tener que ver con una política de parte del Ministerio de Trabajo menos obsesionada, digamos, con cuidar puestos de trabajo como pasaba en la gestión anterior. También tiene que ver en parte con lo que se retrasó el tema construcción, porque el gobierno lo que hizo este año fue, yo discrepo con que aumentó el gasto. El gasto subió menos que la inflación, subió aproximadamente 34-35% el gasto primario, si mal no recuerdo, la inflación fue 40%, en términos reales fue menos, ¿sí? Y la obra pública subió nada más 6-7% en términos nominales, lo cual significa una caída. Lo que pasa es que al déficit fiscal no se le está sumando los déficits que han sumado las provincias, que antes no tenían ese acceso al déficit. Si uno suma ese nuevo déficit y quita lo que fue la extraordinaria de lo que se consiguió por el blanqueo, el déficit es mayor que lo que... Sí, el déficit, sacando el blanqueo, es verdad que aumentó. Y en parte el déficit, hay que entender una cosa, que yo también discrepo humildemente con Yamil, que también en buena medida muchas veces el gasto es expansivo y el propio gasto te retroalimenta la recaudación. Fijémonos lo que pasó en Argentina. Este año hubo, digamos, una contracción del poder adquisitivo, el gasto público no fue expansivo, digamos, no fue del todo contractivo, pero la obra pública se cayó a pedazos, ¿sí? Dicen que el año que viene va a repuntar, pero insisto, cayó en términos reales 25%. No, de hecho va a repuntar, hay sí, no solo una promesa, sino que se está iniciando con los planes. Hubo mucha auditoría en eso, digo también. Sí, entiendo, pero bueno, esperemos que le den a la obra pública, le va a venir bien a ustedes para reactivar la economía, pero hay que entender que, digamos, la recaudación, en cierto punto, es endógena también en cierto punto al gasto. O sea,
vos aumentás el gasto, si tenés divisas, como este gobierno las tiene, el anterior gobierno no las tuvo, tiene más dólares que antes, eso puede tener un impacto expansivo en la economía, y cuando tenés un impacto expansivo en la economía, la gente consume más, el AFIP recauda más por IVA, por ejemplo, el AFIP recauda más por seguridad social porque tenés más ocupados, y así se va armando una rueda virtuosa. Entonces yo discrepo en la idea de que si ajustamos el gasto vamos a mejorar necesariamente el déficit. Miremos la experiencia de Brasil reciente. Brasil ajustó, ¿sí?, y el déficit le empeoró. Entonces hay que pensarlo, muchas veces es más dinámica la cuestión, lo cual no quiere decir que no haya que mejorar, seguro hay que mejorar la calidad del gasto, o sea, no me cabe la menor duda, y Yamil y yo vamos a estar de acuerdo, hay mucho gasto que hay que mejorar calidad, tenemos 3.800.000 empleados públicos, yo no creo que haya que bajar la plantilla de empleados públicos, quizás Yamil ahí diferirá conmigo, pero en todo caso mejorar la calidad del personal en la administración pública, no cabe la menor duda, pero no me parece que la solución sea retraer eso, ¿sí? Creo que retraer eso va a implicar tener una economía, si vos echás 500.000 empleados públicos, son 500.000 familias que dejan de tener plata en el bolsillo, no consumen, el comerciante al cual les vendía deja de vender, se jode el comerciante y así sucesivamente. Un poco esto lo vimos en 2016. 2017, ¿cómo van a hacer para reactivar la economía, Yamil? Bueno, por un lado, mejorar el tema de la presión fiscal. Digo, en este sentido, ya Duhovne ha dado algunas señales de, por un lado, presentar un plan integral de reforma tributaria y, por el otro lado, algo muy importante, el blanqueo laboral. Digo, vale la pena decirlo, tenemos la mitad de los trabajadores que no aporta, según la UCA, a la seguridad social. O sea, tenemos un sistema donde de jubilación y pensión y demás, donde solamente el 50% de los trabajadores están aportando lo que corresponde. Esto te afecta a la sustentabilidad del sistema y te hace que tengamos en Argentina de las cargas laborales o los impuestos al trabajo más altos de la región. Esto hace que, lamentablemente, muchos trabajadores, sobre todo los de menores ingresos, terminen en la marginalidad, lo cual también conculca sus derechos laborales, también les complica el acceso al crédito. Digo, si no empezamos a facilitar las posibilidades de que las pymes y los trabajadores de menores ingresos puedan estar registrados, empezamos a generar un círculo vicioso donde la gente, lamentablemente, no logra salir de la pobreza. Este tema el gobierno lo ha visto con bastante claridad, por eso ahora se está planteando el blanqueo muy similar a lo que fue en su momento la Ley de Promoción del Empleo Registrado, que tuvo el kirchnerismo, que lo discontinuó en el 2015, que eso es, me encantaría que alguien me explique por qué no se prorrogó esa ley, que era muy buena. El macrismo presentó el año pasado en el Congreso la Ley de Promoción del Primer Empleo, que era una ley que tenía consecuencias positivas también para promover el empleo registrado, sobre todo en el norte argentino, y que ahora se viene un nuevo intento de tratar de sacar a la gente de la informalidad y de que las pymes puedan contratar personas con el apoyo del Estado pagando las cargas patronales. Eso es muy importante lo que estaba contando Yamil, el tema del blanqueo, y es cuando mucho se discute con los subsidios de la luz, del agua y del gas, es un subsidio casi invisible el de la economía en negro. No lo vemos y todos tienen, bueno, esto no lo blanqueo, esto que me entra es un puchito, son 2.000, 3.000 pesos, no lo pago, esto no. Y es un subsidio que entre todos estamos pagando, esta economía informal que ocupa casi el 50% de la economía y que no nos damos cuenta, pero entre todos lo terminamos pagando por otro lado. Es algo muy peligroso. Yamil, en este sentido, la economía, y sobre todo dicho por el presidente, se va a impulsar desde la obra pública. No es una medida electoralista y lo pregunto en este sentido. Para el 2018, ¿van a mantener el gasto público a nivel de inversión o solo se va a hacer en el 2017 para reactivar la economía para las elecciones? Yo creo que lo que está guiando al gobierno en su lógica de inversiones tiene que ver con aquellas obras que hacen falta, como un puerto en el litoral, digo, y demás, para lograr aumentar la productividad de las economías regionales. Digo, hoy por hoy sale más caro, capaz, llevar de una provincia a la otra en camión, de lo que sale del puerto, llevarlo a otro continente, la producción argentina. Digo, entonces es muy difícil que los argentinos podamos colocar nuestros productos en el resto del mundo. Y tenemos vecinos que tienen una carga fiscal mucho menor, acceso al crédito mucho más barato, porque la economía en negro no solamente tiene este problema de financiamiento del Estado, sino que algo mucho peor, que es toda plata que no está dentro del circuito financiero, entonces nuestras pymes se tienen que endeudar a tasas más altas, entre otros grandes problemas. Entonces creo que no hay una visión electoralista, hay una visión concreta que es de desarrollar la Argentina. De hecho, ahí, disintiendo con vos, el gobierno no tiene una posición de ajuste del gasto, digo, no se ha achicado, más allá de este tema del porcentaje del 35 o del 40%, la visión es mantener el gasto público, lo que en todo caso es
o tienen pensado es que no mantenga el crecimiento a la par de la economía argentina y que de alguna manera vaya bajando su incidencia a medida que la economía argentina crece, pero siempre priorizando un mejor gasto en infraestructura, en educación y en quienes más lo necesitan. Esas son las prioridades de este gobierno. A ver, quiero retomar una cosita que había dicho Yamil antes, que no dije nada, que es, hay un sentido común de decir la inflación pega siempre en los más a los que menos tienen, ¿sí? Eso no es necesariamente así. O sea, claramente la inflación es un problema, pero también tenemos que ver la otra parte de la cuestión, es cuánto se recomponen los ingresos respecto a la inflación. Digo, pero hay mucho trabajo informal. Le quiero decir una cosa. Datos de INDEC de ahora, ¿sí? Y mismo INDEC no tiene nada de kirchnerista. INDEC gestión Todesca. Esto no salió prácticamente a la luz, pero cuando se publicó el 32% de pobres, un mes después, ¿sí? Sacó la metodología de pobreza del INDEC y dice que con la actual canasta del INDEC, porque hubo un cambio metodológico muy importante, en 2006 teníamos 42% de pobres, ¿sí? 2007 es el primer año donde empezamos a tener inflación fuerte del 20-25%. Fíjate que la pobreza, de todos modos, bajó 10 puntos porcentuales, del 42 al 32 en 10 años. Eso significa que los ingresos del 30-40% más pobre le ganó a la inflación, ¿sí? Porque tuviste asignación universal por hijo, tuviste aumentos, generalmente los aumentos de salario mínimo, de jubilaciones mínimas por encima de esos precios que estaban subiendo fuerte. Entonces, no es necesariamente cierto eso. Por el contrario, en los años 90 en Argentina vos tuviste inflación cero y la pobreza aumentaba. Entonces, hay que tener en cuenta esos grados de libertad que hay y esto te lo prueba. De todas maneras, bajar un punto de pobreza, tomando esas estadísticas, bajando un punto de pobreza, es decir, 10 puntos en 10 años, donde Argentina tuvo ingresos extraordinarios, me parece que es poco. Y los niveles de pobreza quedaron muy elevados. Los niveles de pobreza están altos, seguro. Lo que quiero decir es, el 32% de pobres de ahora Argentina, aún este año que subió 3-4 puntos porcentuales la pobreza, ¿sí? Es la cifra más baja desde fines de los años 80, ¿sí? En 2002 la pobreza con la actual canasta del INDEC era 70%, ¿sí? Bajó muy rápidamente hasta 2006, después bajó un poquito más hasta 2011 y es verdad que en el último gobierno del kirchnerismo eso se estancó, hubo millones de problemas económicos, errores de política económica, pero lo que quiero cuestionar es la idea de la inflación siempre termina generando más pobreza, ¿no? Hay que ver qué pasa con el resto de las medidas económicas. Si vos la inflación, si vos tenés inflación, ¿sí? y no haces política para recomponer los ingresos de los más humildes, la pobreza te va a subir. Este año pasó eso, digo. Datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no tienen ningún tipo de sospecha de kirchnerista ni de manipulación de datos, etcétera. El ingreso nominal del 30% más pobre en la ciudad de Buenos Aires subió promedio 25%. Los precios subieron 40%, ¿sí? En otros años vos tenías otra relación, podías tener una inflación del 25%, pero el ingreso del 30% más pobre podía estar subiendo del 30%. Si vos me preguntás a mí, Daniel, ¿qué preferís? No, yo prefiero inflación del 5%, del 3% de ingresos creciendo y los ingresos de los más pobres creciendo del 7 al 8%, ¿está claro? Pero a lo que voy es que no es cierto esta idea de que la inflación siempre genera más pobreza y está lleno de experiencias que refutan ese sentido común que creo que hay que tener en cuenta. Yamil quería responder. No, algo muy breve, que es, el tema es esa recomposición del consumo o del ingreso, de dónde viene. Digo, en Argentina, por ejemplo, tuviste durante mucho tiempo un apalancamiento en la cuestión energética. Digo, se pagaron tarifas artificialmente baratas. Digo, ya la crisis energética estaba en el 2003. Digo, fue uno de los problemas entre La Baña y Alberto Fernández era tocar tarifas porque estaban empezando a quedar atrasadas hace 13 años. Ahora, si vos durante 13 años no haces correcciones razonables, es lógico que la capacidad de ingreso de todas las familias te mejore. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Una matriz energética que está totalmente colapsada, digo, multiplicaste los cortes de luz, duran más tiempo, las fábricas no se vienen a sentar acá, digo, por problemas de sustentabilidad. Ahí entonces lo que hay que empezar a pensar no es solamente cómo logramos mejorar el ingreso de manera inmediata, sino que esa mejora sea sustentable. Yo creo que el gran problema, y hasta te diría la perversión que tuvo el modelo kirchnerista, era enfocarse en aumentar la capacidad de consumo, pero no verlo de una manera sustentable. Y eso es como que yo te diga hoy, toma plata, toma plata, toma plata, toma plata, toma plata, y de golpe un día te digo, ¿sabes que no tengo más plata? Y ahora vos habías armado todo un modelo de vida basado en un ingreso que yo te estaba dando,
que no era sustentable. Casi como está funcionando el gobierno ahora a fuerza de crédito. Todo lo contrario, porque en realidad el crédito lo que te permite, si vos tenés una expectativa de crecimiento, es que eventualmente con la expansión de la economía puedas cubrir esa deuda. Sí, expansión de la economía que no solo no ha llegado, sino inversiones tampoco han llegado y los créditos se siguen incrementando, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial. Tiro una sola cosita ahí, de hecho te diría, economista, izquierda, derecha, afuera, de adentro, 2017 Argentina vuelve a crecer, de hecho crece y compensa el decrecimiento del 2016. En todo caso, lo que hay que discutir ahí, y me parece una buena discusión, es cómo logramos que ese crecimiento beneficie de manera más que proporcional a los sectores más vulnerables. Digo, creo que la inversión en obra pública va orientada en ese sentido. El tema de ir reforzando los planes sociales y hacerlos que estén más vinculados a que las personas se vinculen al trabajo o a cosas que les permitan salir de la pobreza va en ese sentido. Pero honestamente no creo que el macrismo esté teniendo una lógica cortoplacista ni por casualidad. A ver, yo... Tengo 30 segundos para cerrar que me tengo que ir a los títulos. Sí, a ver, a lo que voy es lo siguiente. Yo discrepo con lo que dice Yamil de que este año se trató de cuidar particularmente a los sectores de más bajos ingresos. Si eso fuera así, no tendríamos esto que yo dije anteriormente, dato de la Ciudad de Buenos Aires, que los que menos ingreso tuvieron, que aumentó, fueron el 30% de menores ingresos. 25% subió el ingreso nominal de los primeros 3 deciles. En cambio, los deciles 7, 8, 9, 10 tuvo cerca del 40%, casi que le empatan a la inflación. Es por esa razón justamente que empeoró la distribución del ingreso. Entonces, yo discrepo ahí con Yamil en esta idea de que se trató de cuidar a los sectores más humildes. Por el contrario, hubo una transferencia de ingresos hacia los sectores de arriba, con la idea de que eso iba a motorizar la inversión. Eso no ocurrió. En general la inversión se recompone cuando los demás componentes de la actividad económica empiezan a rebotar, como el consumo, el gasto público, etc. Uno mira series de largo plazo en Argentina y tiene eso. La inversión es inducida por los otros componentes de la demanda, es inducida por el consumo, es inducida por el gasto público, y este año ocurrió eso. El gobierno trató de generar un mejor clima de negocio, estoy de acuerdo, está bien, pero no alcanza. Con eso la lluvia de inversiones no vino. Esperemos que en 2017 tengamos un mejor año, pero probablemente si sube la inversión va a ser porque se está recuperando un poco el poder adquisitivo, un poquito. Se va a recuperar un poco la obra pública, esperemos. Y aclaro un último punto, es verdad, la economía probablemente en 2017 crezca 2 puntos, 3 puntos, va a servir para rebotar lo que perdimos en 2016, pero no olvidemos que la población argentina crece al 1% por año. Esto significa que el ingreso per cápita de Argentina en 2017 va a ser menor al de 2015. Gracias a los dos por haber venido. Actualizamos la información, 19:30 los títulos.